nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, analizando la situación política que se vive en Venezuela, diferentes escenarios. Más adelante vamos a estar hablando también de cómo se perfila el cierre también del periodo legislativo. Pero antes de ir al corte hablábamos de esa incertidumbre, ese planteamiento que se hace el ciudadano de, bueno, ¿hasta cuándo esta situación entre Estados Unidos y Venezuela, ahora como una amenaza militar allí en aguas internacionales? Porque algunos voceros políticos, bueno, han dado fecha límite, otros países dicen que los impases se resuelven naturalmente al paso de los meses, de las semanas, pero ¿qué opina Juan Carlos Alvarado con respecto a esta situación, a ese hasta cuándo? Yo creo que una de las cosas importantes que debemos de tener en el ejercicio de la política es la responsabilidad y sobre todo evitar la venta de las llamadas venta de humo, porque eso lleva más bien mucha frustración en el pueblo venezolano. Hay algunos que han hablado de 100 días, de 100 horas, de que primero decían que eran el 14, hasta el 15, hasta el 17, 18, y así fueron llevando a la gente, y eso se fue transformando en una montaña rusa de expectativas. Eso lo que fue ocurriendo es que la gente se fue desmotivando, se fue apartando de lo que es realmente la motivación en los procesos electorales, etcétera. Hoy estamos observando una situación que ojalá uno tuviera la certeza de hasta cuándo esto podría ocurrir, porque está de alguna manera dependiendo del estado de ánimo, de cómo amanezca una mañana el presidente de un país que lamentablemente está al frente en la conducción, como es el caso de Donald Trump. Pero fíjate, yo creo que hoy lo que también debe llevarnos a mucha reflexión es la necesidad de una unión nacional ante lo que está ocurriendo, ante lo que podemos vivir si esto llegara realmente a trascender, cuando estamos viendo en peligro la posibilidad de un ejercicio militar en nuestra Venezuela que va a desestabilizar por completo al Estado, a las instituciones, la violación flagrante de la Constitución. Y todavía observamos a venezolanos, se hacen llamar, que llaman a esa confrontación, que respaldan, que acompañan este tipo de acciones. Bueno, nosotros lo rechazamos completamente, pero además hemos dicho que aquí tienen que haber acciones, y acciones hacia esas personas que además el órgano jurídico te lo va a permitir. Tenemos la Constitución, tenemos el Código Penal, tenemos la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley de Extinción de Dominio. Herramientas que son perfectamente aplicables ante inclusive la circunstancia que ha existido de solicitar quitar la nacionalidad a varios de esos dirigentes o algunos de esos dirigentes. También el presidente de la República el día de ayer, son los titulares más recientes, que también se sumaba a esa petición. Claro, sí, yo creo que ¿qué ocurre? Si tú le quitas la nacionalidad a una persona, primero que bueno, no está contemplado en la Constitución, pero de que eso, bajo una interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia que además está facultada para la interpretación de la Constitución, tienes las herramientas previas, porque esto le puede dar un beneficio político a quien está fuera de Venezuela para tratar de posicionarse, pero no deja un beneficio de resarcir daños a la nación. Hoy el pueblo pide de alguna manera también soluciones a sus problemas. El poder adquisitivo, el tema de la salud, de la educación, del transporte, son múltiples problemas que tiene el país por distintas causas y que tienes que buscar la manera de resarcir esos daños. ¿Cómo lo puedes resarcir? Bueno, los únicos instrumentos que tienes para lograr hacerlo es la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley de Extinción de Dominio ante estas personas que además han tenido responsabilidad de conducción dentro de la administración pública, pero también la dudosa procedencia y creación para el accionar político en el país. Ejemplo, cómo nació una organización política que fue construida a través de un cheque que salió de PDVSA a finales de los años 90, ¿verdad?, a nombre de la mamá y del hijo de uno de los que lo fundaron. Ese patrimonio, no solamente de esa persona, sino de su núcleo familiar, inmediatamente entra en tela de juicio cómo se construyó, cómo realmente fue adquirido y bajo la legalidad que tiene, y que si ese patrimonio puede resarcir algún tipo de daño, como por ejemplo, hoy ves cómo se han aprobado más de 1.200 millones de dólares en una Asamblea Nacional que se hace llamar del año 2015, después de haber culminado sus funciones el 5 de enero del 2021, hace poco se aprobaron 342 millones de dólares para ser pagados a defensores de la democracia, que hoy en día tú no lo ves en ningún sector popular y mucho menos lo invierten para que la gente tenga un mejor salario, por ejemplo.
Bien, precisamente hablas y sale a colación el tema de la Unión Nacional como un posible punto de encuentro para dar solución a estas diferentes situaciones, pero allí sigue saliendo a flote el máximo reto que ha tenido la oposición, que es entenderse o ponerse de acuerdo. Aún hay voceros opositores que siguen haciendo el llamado quizás a gobiernos extranjeros a una intervención en Venezuela, más reciente. Goicoechea en redes sociales, se ha hecho viral esta declaración que ha hecho. Hay diferentes voceros de la oposición que siguen teniendo pensamiento bastante diferente a otros actores de oposición en Venezuela. Entonces, la Unión Nacional, figura como esa gran solución, pero pareciera ser una utopía cada vez que un vocero político habla de unión, habla de entendimiento, habla de puntos de encuentro. Sigue surgiendo este reto de que pareciera que no existe la posibilidad de unión nacional. Sí, cuando mencionas la frase unión nacional, lleva sobre todo primero el espíritu nacionalista, el espíritu patriótico, el espíritu bolivariano. Solo que aquí ha existido un complejo que cuando tú dices la palabra bolivariano, piensan que el bolivariano pertenece a un sector político. Y resulta que más de los 30 millones de venezolanos todos somos bolivarianos, porque al final esto fue de una manera liberado por nuestro gran libertador Simón Bolívar. Esos complejos hay que dejarlos de un lado, primero. Segundo, yo no puedo buscar la manera de tener algún tipo de acuerdo, y mucho menos de espíritu de unión nacional, con alguien que está declarando constante y permanentemente bajo el efecto de solicitar algún tipo de acción militar contra el país. Yo no puedo tener algún tipo de acuerdo ahí. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente al sentarte en la mesa tienes que buscar los puntos de coincidencia más que de la diferencia. Coincidimos en que este país es nuestro. Sí, perfecto. Coincidimos en que vamos a defender la Constitución y las instituciones. Oye, no, porque yo quiero cambiar el Estado bajo el efecto de la violencia. Bueno, no, creo que no hay nada que dialogar, porque yo no puedo pretender entregar lo que es el futuro de nuestro país a una potencia extranjera, que es el que me va a resolver los problemas. Cuando tenemos los mecanismos constitucionales, y eso además lo expresamos en la carta que le consignamos al Papa León XIV, en que debemos amarnos a hermanos como hermanas, así como lo dijo en sus palabras el pasado lunes 20 de octubre el Papa León XIV en la audiencia privada allá en el Vaticano, que estuvimos presentes. Yo te digo, creo que es un momento, cuando hablamos de la unión nacional, es la unión nacional de todos los venezolanos. Independientemente si usted milita en el gobierno, si usted milita en oposición, si usted es independiente, como muchos de los venezolanos que están actualmente y que están preocupados por el salario, por el poder adquisitivo, por lo que ocurre en el sector salud, en el sector educación, porque si aquí en las próximas semanas o en los próximos meses existiera algún tipo de acción bélica militar contra nuestro país, cuando vayan a caer las balas o vayan a caer, nos van a preguntar si militamos en el partido A o el partido B. Simplemente, si usted vive en los alrededores de Miraflores, en Agua Salud, en Caño Amarillo, en Altagracia, en Catedral, en San Martín, si usted vive en el Valle, en Coche, que es cerca de Fuerte Tiuna, cuando caigan todos van a ser afectados sin importar absolutamente nada. Pero los venezolanos, pero bajo el efecto del espíritu patriótico, nacionalista, y que yo sé perfectamente, y algunos dirán, bueno, es que este está defendiendo la posición quizás de lo que está promoviendo el gobierno. No, estamos coincidiendo en el punto constitucional, pero además del deber de los artículos 130 y 131, del deber que tengo como ciudadano también de defender nuestros valores y nuestros principios. Pero que eso va más allá de la Constitución, va sobre el amor que sentimos por el país, porque reconocernos pasa porque es un valor de la dignidad humana para yo poder respetarte bajo el criterio del pensamiento que tú tengas. Tú puedes pensar distinto a mí. Anoche acabamos de ver un juego Caracas-Magallanes, y porque tú seas magallanera que ganaste y yo soy caraquista que perdí un juego en el 8º inning, entonces yo me voy a molestar contigo y no te voy a hablar porque eres magallanera. Pongo este símil porque hoy tenemos que comprender que el país está por encima de cualquier valor, inclusive hasta de un partido político. Siendo yo secretario general de un partido político histórico como COPEI, hoy yo pongo de un lado esa alta responsabilidad para pensar primero en el país. Y si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para sentarme a buscar puntos de acuerdo para juntos lograr defender nuestro país, cuenten no solamente con mi persona como diputado, ni como secretario general de COPEI, sino sobre todo como venezolano para defender nuestras tierras. Bueno, un ejemplo que ha dado con Caracas y Magallanes que coincide con la realidad, porque efectivamente soy magallanera, efectivamente ganamos el primero de esta serie particular, pero vamos a lo que son las responsabilidades en materia parlamentaria, porque si bien hablábamos de cómo amanece Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago y los vecinos, cada uno con su situación,
has tocado el tema de los problemas que tienen los venezolanos. ¿Cómo está ese rol o qué puede seguir haciendo en materia legislativa? ¿Qué pueden hacer esos representantes de la oposición que nuevamente serán minoría, que nuevamente tendrán una voz, pero quizás no una mayoría que pueda tomar decisiones o que pueda quizás llenar de esperanzas con respecto a esas promesas o esos planteamientos que se hacen a los venezolanos? Entonces, ¿cómo está esa responsabilidad parlamentaria? Mira, importante pregunta porque a partir del 5 de enero del año 2026 se agrega un sector político que se había apartado en un momento del proceso de elecciones, retornan, van a tener unas curules. Yo, fui reelecto como diputado al proceso para el periodo 2026-2031. Es allí donde hablo de buscar los puntos de coincidencia. Yo estoy seguro que estos diputados que van a iniciar en este nuevo periodo tienen las mismas coincidencias en nosotros, en que hay que mejorar la calidad de vida de los venezolanos, que hay que buscar la manera de que se reactive el aparato productivo, de que hay que fortalecer el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas, que hay que meterle el ojo a los contratos colectivos del sector educación y sector salud, de que las jubilaciones y las pensiones también deben ser tomadas en consideración. Bueno, ante esa necesidad debemos de sentarnos para reconocernos, respetarnos y proponer al país qué es lo que espera los venezolanos. Quizás allí la interrogante es el cómo, porque ya han coincidido en que esas son las necesidades y ese es el planteamiento quizás para el nuevo periodo legislativo y ahí están las herramientas pues, para llegar a cada una de las regiones y armonizar diferentes aspectos, pero quizás la interrogante es el cómo. Mira, hay parte de los códigos, por así decirlo, de cómo manejar el efecto político. Yo te puedo decir, particularmente he tenido reuniones privadas con varios de estos sectores, que estoy seguro que vamos a terminar, como te decía hace un rato, coincidiendo, pero a partir del 5 de enero. Ahora bien, el punto de cómo no esperar al 5 de enero. La gente dirá, bueno, me toca esperar al 5 de enero para que nazcan propuestas. No vale, tú puedes empezar a trabajarlo desde ya. Nosotros, mira, hay un sector de la oposición moderada que ha venido trabajando desde septiembre del 2019 para construir una hoja de ruta en materia política, electoral, económica, social, y hemos venido ahora participando en lo que desde la Asamblea se ha creado, encabezado por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que está dividida en 4 áreas: política, diplomática, jurídica y económica, considerando además tener allí a todos los sectores de la sociedad. Bueno, desde allí se viene trabajando una serie de propuestas representadas en 24 estados, conociendo la realidad de cada estado del país, y que desde allí, pues entonces los sectores privados, públicos, además los propios patronos han venido llevando cada una de las participaciones. Yo creo que este efecto, a los que nos están viendo, debe sumarse también la necesidad de estar muy atentos, de estar muy alerta a lo que viene ocurriendo y lo que viene transitando el país. Nosotros vamos a estar siempre a la orden del diálogo, del entendimiento, del respeto y sobre todo del reconocimiento para que el país pueda terminar avanzando en lo que tanto necesita. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Juan Carlos Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional.